La monarquía, en sus orígenes, cuando llegó a ser monarquía absoluta, significaba la concentración del poder, de todos los poderes, en el rey. Más que hablar de todos los poderes, como no se distinguían por su unificación dentro del rey, había que hablar de poder absoluto del rey. Poder absoluto significa disuelto, no ligado, absoluto, no ligado a las leyes. El rey estaba por encima de la ley y ley era lo que al príncipe o al rey le placía como tal. La evolución de la monarquía desde su forma absoluta, que es cuando el Estado se organiza y se encarama como tal, como forma de organización política de una comunidad nacional con poder soberano. En ese estado absoluto, la monarquía absoluta ejercida por el monarca con todos los poderes, el rey legislaba, el rey tenía la justicia superior a la de los señores feudales de la época anterior. La justicia señorial es sobrepasada por la justicia del rey, y el rey ejecutaba los dictados, ejecutaba las leyes y los decretos, el rey o las personas a su servicio. Es importante el recordar cómo el rey tenía una justicia superior y era la apelación última a la que no tenían derecho, pero algunos ciudadanos o súbditos acudían solicitando que desdijera o que anulara alguna sentencia de una justicia señorial. El teatro español del siglo de oro está lleno de títulos sobre el particular, del rey abajo ninguno, Peribáñez y el comendador de Ocaña, Fuenteovejuna, el alcalde de Zalamea, el mejor alcalde del rey, etcétera, etcétera, en la que los autores, sea López, sea Calderón, sea Ruiz de Alarcón, etcétera, o Tirso de Molina, se alinean con la causa regia de una justicia superior, mayor, mejor, más neutral y por lo tanto preferible del rey a la justicia señorial. Precisamente de ahí viene el título de majestad, magis, más, mayor, porque era una justicia mejor y mayor que la justicia señorial. Todos los poderes, por tanto, estaban concentrados en el rey. La evolución de la monarquía, sin embargo, no pudo soportar o continuar con este modelo, y poco a poco el rey va desprendiéndose, delegando algunos poderes, aun conservando la titularidad. El resultado de las revoluciones que hay durante un siglo, en Inglaterra en 1688, en Francia en 1789, más la segregación de las colonias americanas e instaurando una república que por ser república no hace al caso en nuestra charla, viene a significar el desapoderamiento del rey, no de todos los poderes que tenía antes, pero sí de algunos, o la coparticipación del Parlamento en algunos de ellos, por ejemplo, en la legislación. El poder legislativo, a partir de fines del 17 en Inglaterra y fines del 18 en Francia, es coparticipado por el Parlamento y por el rey. El Parlamento hace la ley, aprueba la ley, el rey la sanciona, pero puede vetarla, es decir, oponerse a esa sanción, y si el rey no la sancionaba, esa ley no podía llevarse al diario oficial y no se perfeccionaba. Es decir, permanecía el rey legislador, aunque no en todo el tracto sucesivo del procedimiento legislativo, sino solamente en su fase final con la sanción o con el veto. Y lo mismo podemos decir de la expedición de los decretos. El rey normalmente los va delegando siempre en el gobierno o en el primer ministro, que es el que dirige al gobierno y con el que el rey despacha, no despacha con todos los ministros, pero sí con el presidente del gobierno, pero también puede oponerse a ellos y por lo tanto esos decretos no tener lugar. Pero mientras que el aspecto de ejecutivo, es decir, la expedición de los decretos, el rey los va conservando, aunque sea nominalmente, y los va desempeñando realmente el gobierno, el aspecto del poder legislativo, el rey termina perdiéndolo al menos en su efectividad, aunque no en la letra de la Constitución. De tal manera que hoy en día, en una monarquía parlamentaria, el rey
se ve obligado, realmente obligado, a sancionar una ley aprobada por el Parlamento, aunque no le guste. Volveremos sobre esto de inmediato, pero continuamos en el sentido de que en una monarquía en su fase democrática, que es la actual, la del siglo XX y siglo XXI, como monarquía democrática no ejerce apenas ninguna función decisoria, sino que se limita a culminar los actos de otro. Esto se puede conseguir sobre la base de un instituto que Sánchez de Gesta denominaba o calificaba como un gran hallazgo del genio político jurídico occidental, que es la institución del refrendo. De tal manera que el rey no pone su firma en ninguna ley ni en ningún decreto que no lleve la firma o bien del presidente del gobierno o bien del ministro responsable por razón de la materia. Así las cosas, el rey cuando pone su firma está cubierto por la firma de los otros, de los refrendantes, que son los que responden del contenido de ese acto y de la posible consecuencia jurídica que puedan derivar de ello. Porque el rey lo que sí conserva es la irresponsabilidad y la inviolabilidad. Como magistratura excepcional que es, porque es vitalicia y hereditaria, no puede quedar manchado por una responsabilidad política ni jurídica, no digamos si es penal, y tampoco puede ser residenciado como imputado ante ningún tribunal. La justicia se ejerce en nombre del rey y no tiene sentido que un juez ejerza en nombre del rey y ejerza la justicia en nombre del rey al propio rey. Quiere decir entonces que el instituto de refrendo lo que hace es preservar al rey, sí, pero al mismo tiempo lo va eliminando, le va eliminando el posible protagonismo que tiene en la potestad legislativa y en la potestad ejecutiva. Aún así, las constituciones, que suelen ser bastante conservadoras y muy deferentes con la figura del monarca, le suelen atribuir, aunque sea formal o nominalmente, muchas funciones. La Constitución española, en concreto, define en el artículo 56 al rey como jefe de Estado, símbolo de su unidad y permanencia, y dice de él que arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones puede parecer en principio que dispone de ellas de tal manera que puede arreglarlas si están funcionando mal, puede moderarlas si están saliéndose de los parámetros establecidos, o que puede sustituirlas en todo caso, etc. Y no es así, porque, de nuevo, ese arbitraje y esa moderación del funcionamiento de las instituciones tiene que hacerlo el rey mediante refrendo, y por lo tanto quien arbitra y quien modera es quien refrenda, y el moderado y el arbitrado en este caso se erige en el que dispone del contenido del acto, y el rey solamente pone su firma para darle categoría de acto estatal. Insisto, sin embargo, no obstante, como digo, la doctrina suele atribuir al rey o suele clasificar las funciones del rey con arreglo a tres, digamos, dispositivos o términos que utiliza la Constitución y que hemos visto antes, a saber, funciones en razón de que es símbolo de la unidad y permanencia del Estado, funciones en razón de que de que arbitra el funcionamiento de las instituciones, y funciones en tanto que moderador de ese funcionamiento. Yo mismo, en mis principios de derecho constitucional español, en las primeras ediciones, hacía esa misma clasificación, y, por ejemplo, se decía que como símbolo, pues el rey ejerce el alto patronazgo de las Reales Academias, el rey ejerce la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales, porque el rey es el símbolo del país, el símbolo de la nación, el símbolo del Estado. Que como moderador el rey sanciona y promulga las leyes y expide los decretos, etcétera, etcétera, y que como árbitro el rey designa al candidato a la presidencia del gobierno después de unas elecciones generales o después de
una dimisión del presidente del gobierno con su gobierno. Entiendo, sin embargo, que la evolución de la monarquía parlamentaria en nuestros días lleva a un desapoderamiento mayor de lo dicho hasta ahora de las facultades del rey, de tal manera que puede entenderse, y yo lo entiendo así, que cuando el rey sanciona una ley, no está poniendo de su parte nada, sino que sencillamente corona, nunca mejor dicho, ese acto del poder legislativo y le da el símbolo de acto del Estado. Es decir, que en la función sancionadora de las leyes y la expedición de los decretos no deja de ser una función simbólica, por cuanto que el contenido del acto íntegramente corresponde a las Cortes, si se trata de una ley, o al Gobierno, si se trata de un decreto. Y así sucesivamente podíamos seguir interpretando de igual modo las múltiples funciones que el artículo 62 le atribuye al rey, como pueda ser el nombrar y separar a los miembros del gobierno, pero dice a continuación, a propuesta del presidente. No es una propuesta. La palabra propuesta, de nuevo, es una deferencia que ha tenido el constituyente con el rey, sino que es una designación por parte del presidente del gobierno, y lo que hace el rey es coronar y dar como bueno eso que ha hecho el presidente del gobierno. Por lo tanto, no puede oponerse. Podrá hablar con el presidente del gobierno sobre la conveniencia o no, pero no puede oponerse si el presidente del gobierno insiste. Pues bien, lo mismo ocurre con la sanción de las leyes. La iniciativa del procedimiento legislativo la tiene el gobierno y las propias cámaras, aparte de alguna iniciativa autonómica, etcétera, ¿no? Pero no la tiene el rey. El rey no tiene iniciativa legislativa. El procedimiento legislativo culmina en las Cortes y ese es el texto establecido para la ley. Y el rey se ve obligado a sancionarlo y a promulgarlo. Si bien el artículo 62A dice que le corresponde al rey, dice sancionar y promulgar las leyes, el artículo 91 dice en términos de futuro pero imperativo, y el rey sancionará y mandará publicar las leyes y le da para ello un plazo determinado. ¿Qué ocurre, sin embargo, cuando el rey no es conforme con una ley? Hay que entender que el rey pues tiene sus propios principios políticos, incluso su propia ideología, aunque más valdría que la tuviera muy matizada y fuera muy plural para poder ejercer su función de árbitro y de moderador del Estado, pero puede tener sus creencias religiosas, puede tener, como digo, sus inclinaciones y su idea de lo que es justo y de lo que es injusto. Y cuando las Cortes aprueban una ley que al rey puede parecerle injusta, o que puede parecerle que vulnera sus creencias religiosas, o que le puede parecer inadecuada, etcétera, ¿qué puede hacer el rey? ¿Qué contenido tiene ese precepto de la Constitución que dice que sanciona y promulga las leyes? Pues tiene el sentido de un acto debido, es un acto reglado, es un acto debido, y para exonerar al rey de toda responsabilidad, para eso lo refrenda el presidente del gobierno. ¿Significa eso que el rey está atado, maniatado y que no puede contravenir el contenido de una ley? Pues significa exactamente eso. Ahora bien, algunos esgrimen algunos precedentes, no españoles, desde luego en la monarquía actual, pero sí, por ejemplo, del precedente belga en el que Balduino, rey de los belgas, se negaba a sancionar la ley que habilitaba o que despenalizaba algunos supuestos de interrupción del embarazo, vulgo aborto. En cambio, el Parlamento y el Gobierno estaban muy sólidamente dispuestos a que esa ley siguiera adelante. ¿Qué se arbitró entonces? La Constitución belga tiene un dispositivo de solución para estos casos, es una válvula de seguridad para estos casos, y es que cuando el rey se encuentra incapacitado
para el ejercicio de sus funciones, entonces ejerce las funciones de la jefatura del Estado el gobierno como colectivo. ¿Qué se hizo? Pues que repentinamente el rey se puso enfermo, entonces el gobierno, entendiendo que el rey, y lo comunica al gobierno, y le comunica al gobierno que no puede ejercer su función de rey, el gobierno entonces se hace cargo de la jefatura del Estado, sanciona y promulga la ley del aborto y mágicamente el rey Balduino al día siguiente recupera la salud. Bien, esto es un homenaje, la hipocresía es siempre un homenaje a la verdad y esta hipocresía es un homenaje a la verdad política, que es la de que la ley tenía que seguir adelante. ¿Es eso posible en España? Hombre, posible podría ser, si hay acuerdo entre las partes, casi podría hacerse, no para que lo refrendara o para que sancionara y promulgara la ley el gobierno, pero sí para poner en marcha el dispositivo de la regencia y que la hiciera el regente. Pero ¿y si el regente, normalmente el príncipe heredero, hijo del rey, tiene las mismas creencias del rey y la misma actitud y también se niega? Entonces se llegaría a un colapso del sistema constitucional absolutamente inaceptable en una monarquía parlamentaria y en un Estado social y democrático de derecho. Quiere decir entonces que para evitar eso, como todos, empezando por el propio rey, quieren evitarlo, no tienen más remedio que sancionar, aun a sabiendas de que está contraviniendo su conciencia, tienen que sancionar y promulgar la ley. Porque la responsabilidad del rey se limita en cuanto que ese acto está refrendado y el rey no está diciendo cuando sanciona una ley que esa ley es de su gusto. Cuando sanciona y promulga una ley, lo único que está diciendo es: esta es la ley que me presenta el Congreso de los Diputados, mejor dicho, las Cortes Generales, y yo simplemente doy fe de que esta es la ley que me han presentado. Y la sanción no tiene hoy en día otro contenido, no tiene ningún contenido legislativo, sino de dar fe y coronar como acto de Estado una ley aprobada por las Cortes. Así pues, esa estrategia que se siguió en Bélgica, en España, es impensable y yo creo que esa es la solución constitucional más acertada.